Estados Unidos deben saber y su gobierno que con nosotros se puede hacer acuerdos y tenemos muchos que hacer, pero de tú a tú. Si quieren tumbar al presidente, estallará la revolución colombiana. Y porque el presidente se irá el 7 de agosto, pero hasta el 7 de agosto como el pueblo ordenó, no antes, y no con mentiras y trapisondas. Así que Álvaro Leiva, dígale a Díaz Balar esto, que si intenta derribar como extranjero al presidente de Colombia, estallará la revolución colombiana. Domingo 29 de junio del 2025, cuando se están cumpliendo 1057 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, los saludamos una vez más. Como siempre, le damos las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes. Les decimos, por supuesto, bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C. Con C de cambio, con C de campesinos, con C de constituyente y por supuesto con C de Colombia, carajo. Hoy vamos directo al grano. Una noticia muy grave. Recordamos esas palabras de Gustavo Petro, recordamos ese mensaje que envía Gustavo Petro y que ese mensaje también iba dirigido a Álvaro Leiva. Pues lo que ha ocurrido en las últimas horas, justo terminé de grabar el video anterior y saltó la noticia, ¿no? Una noticia que confirma una vez más que Gustavo Petro sí tenía razón. Y la noticia, como digo, tiene que ver con Álvaro Leiva y un artículo que ha publicado el diario El País América, que es este. El ex canciller Álvaro Leiva buscó en los Estados Unidos la complicidad de Trump para tumbar a Petro. Repetimos, es un artículo de El País América Colombia, escrito por Juan Diego Quesada. El exministro de Exteriores, según audios y testimonios cercanos a la Casa Blanca a los que ha tenido acceso El País, recababa apoyos para hacer caer al presidente de Colombia y colocar en su lugar a Francia Márquez. ¿Cómo les parece? Repetimos, escrito por Juan Diego Quesada para El País América Colombia. Álvaro Leiva, ex canciller colombiano, durante este gobierno se reunió hace 2 meses en los Estados Unidos con asesores cercanos a la administración de Donald Trump para buscar su apoyo a un plan para hacer caer a Gustavo Petro. Según unos audios a los que ha tenido acceso El País y fuentes cercanas a congresistas republicanos, Leiva intentó acercarse a Marco Rubio, secretario de Estado, con la intención de que ayudara a ejercer una presión internacional que culminara con la salida del poder de Gustavo Petro, presidente de Colombia. La Casa Blanca, según estas mismas fuentes, nunca tuvo en consideración la propuesta. Nos dijo que tenía todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo. Su lugar lo ocuparía Francia Márquez, la vicepresidenta. Contaba con evidencias de que Petro no podía seguir ejerciendo el cargo y que en caso de que esto saliese adelante, el presidente no tendría capacidad de respuesta. La ayuda de los americanos era muy importante. Cuenta una de las personas que se reunió en abril con Leiva, de 82 años. El ex canciller no ha respondido a las preguntas sobre este asunto que le ha hecho este periódico. El político conservador, una de las personas de máxima confianza de Petro al inicio de la legislatura, narró en estos encuentros que el presidente era un hombre errático con serios problemas de drogadicción y que guardaba pruebas de lo que le inhabilitaban para ejercer la presidencia. Habló de un acuerdo en el que debían estar implicados actores armados y no armados. Explica la misma fuente en uno de los audios en los que Leiva habla con alguien no identificado.
se le escucha decir, hay que sacar ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones, las presidenciales que están por celebrarse en 2026, es que además el orden público se desbordó. Esto no puede suceder sino con un gran acuerdo nacional en donde tiene que estar el ELN, los del Clan del Golfo. Yo he hablado con los gremios más importantes. Es que aquí han venido los del Clan del Golfo, una vaina muy jodida. Este país va al despeñadero. Escuchemos el audio, escuchemos este audio. A ver, ¿cómo le hacemos? Hay que sacar a ese tipo, que ese tipo presidiendo las elecciones. Es que además el orden público se le desbordó. Eso no puede suceder sino con un gran acuerdo nacional, en donde tiene que estar el ELN, los del Clan del Golfo y estos tipos. No, pues todos, es que a mí me han llamado bien locos. El ex canciller y su hijo Jorge Leiva cuentan con buenos contactos entre las filas del Partido Republicano de los Estados Unidos. Por esa vía le pidieron a sus amigos que le organizaran una reunión con el congresista Mario Díaz Balart. Lo escuchamos a Petro, ¿no? Representante por Florida, estuve en Estados Unidos y con un tipo de primera fila, Mario Díaz Balart. Los Díaz Balart son los que están detrás del secretario de Estado, explica Leiva en las grabaciones. También tenía la intención de verse con otro congresista muy conocido en Miami, Carlos Antonio Jiménez. En paralelo, Leiva había empezado a publicar unas cartas en redes sociales en las que aseguraba que Petro era drogadicto. En ellas contaba episodios en los que el presidente se ausentaba de forma inexplicable o se comportaba de manera extraña con otros mandatarios extranjeros. Acusaba también de forma velada a Laura Sarabia, la mano derecha del presidente, de suministrarle la dosis y ocultar sus vicios. Tanto Petro como Sarabia niegan estas acusaciones y aseguran que se trata de una difamación. El político pensaba que estas supuestas revelaciones serían el primer empujón para defenestar a Petro. Yo no me puedo quedar donde estoy. Aquí vamos a mitad de camino, de un camino que son 20 días más. Esto no se queda de este tamaño, se le oye decir a Leiva. Ojo, escuchemos. Pero esta ley de Petro es una separación con un acuerdo nacional. La única candidata hoy que no va a ser presidente, estamos hablando de la candidata hoy, que puede ser interlocutora para uno decir esta encuesta, es Vicky, pero ella no va a ser presidente tampoco. Tiene que traer los que quieran, pero los que tengan personalidad de verdad. Porque ¿qué hace metiendo usted como persona, como individual a este carajo, el senador, ¿cómo es que se llama? No, Fincho es el presidente del Congreso. No, Uribe, es Miguel Uribe, ¿qué representa? Hay que meter malos y buenos, pero con representación. En otro audio distinto insiste en que Petro debe abandonar el cargo y que eso debe hacerse con un acuerdo nacional. Piensa que una interlocutora válida en este proceso podría ser Vicky Dávila, acabamos de escuchar, la exdirectora del Pasquín Semana, que dejó el periodismo para entrar en la política y aspirar a ganar las elecciones de 2026. No va a ser presidente, dice Leiva en las grabaciones, pero puede ser interlocutora para uno decir, ¿usted en qué está? Es Vicky, tiene que entrar, y los que quieran, los que tengan personería de verdad, porque ¿qué hace metiendo usted como persona, como individuo individual a ese carajo? Añade, y de repente menciona la posibilidad de sumar al plan a Miguel Uribe, el precandidato del Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, que se encuentra en estado grave después de que un sicario le disparara en la cabeza a principios de junio. No, Uribe, Miguel Uribe, ¿qué representa? Hay que meter malos y buenos, pero con representación. Las grabaciones a las que ha tenido acceso El País han estado en manos del Servicio Secreto Colombiano. El presidente las escuchó en su despacho y se mostró muy molesto. Después, durante un discurso, acusó a Leiva de tratar de perpetrar un golpe de Estado en su contra, aunque no ofreció mayores detalles. El ex canciller, preocupado por la revelación del presidente, se fue a Madrid por motivos de seguridad. Leiva deseaba que Francia Márquez fuera la nueva presidenta. En los audios dice que está encima de ella y que fue él el que la puso a que diera esa vaina esa noche.
Se refiere a un consejo de ministros retransmitido en directo en el que el presidente criticó con dureza a sus asesores. Márquez se molestó y respondió con dureza a Petro. Las imágenes de la trifulca pública dieron la vuelta al mundo. A continuación se escucha a Leiva leer unos chats que se ha cruzado con ella. 31 de marzo, Leiva dice: sigue en mi mente con más vigencia, mucha fortaleza, cero debilidad, abrazo. Contesta Márquez: buenos días, muchas gracias, así seguimos firmes para cumplir la promesa con el pueblo colombiano. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces yo la aplaudo y le mando corazoncito. Leiva, para finalizar, da a entender a su interlocutor que la vicepresidenta forma parte de la estrategia para derribar al presidente. Está jugada. ¡Ah! Uf. Tras escuchar las grabaciones, Petro le pidió explicaciones a Francia Márquez. Fue un momento de enorme tensión entre ellos. Él dijo sentirse traicionado. Francia le contestó que no había actuado a sus espaldas con Leiva, que no era verdad. Insistió que no se podía desconfiar de ella. Cuenta alguien que estuvo presente en esa reunión. Petro le exigió que desmintiera en público su participación en lo que él considera un complot en su contra, una suerte de golpe de Estado. Ella se negó. Y desde ese momento la relación entre ambos, que ya era tirante, ha pasado a ser inexistente. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y que ya nos preguntamos, ¿no? Oiga, ¿y Francia Márquez? Que no la vimos en la firma de la reforma laboral, no la vimos, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Se me vienen tantas cosas que me dijeron a mí en Cali. Gente del territorio. Ya he contado acá una experiencia que tuve con una muchacha, una joven de Suárez, que estaba trabajando en Cali. Ya la he contado y lo que ella me expresó, de lo que sentían y lo que sabían de allá de Francia Márquez. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo, pero continuemos. Petro considera que una persona a la que le otorgó toda su confianza le ha traicionado. Cuando asumió la presidencia en 2022, le encomendó a Leiva algunos de los asuntos más importantes de su gobierno, como las negociaciones simultáneas con los distintos grupos armados, conocidas como la paz total. Lo escogió por tratarse de un veterano político de ideología conservadora, pero que llevaba décadas tratando de concretar acuerdos entre las guerrillas y los sucesivos gobiernos. Le encargó también el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, dada su buena relación con el chavismo, dice. Llegó a ser una de las personas más cercanas del presidente, aunque algunos del entorno desconfiaran de él por su fama de conspirador. Su salida del gobierno se produjo por accidente, no por decisión de Petro. En noviembre del 2024, la Procuraduría lo inhabilitó de su cargo por haber cancelado de forma irregular la licitación de los pasaportes a petición expresa del presidente. Otro audio, escuchemos. Sí, pobrecita. Yo sí estoy encima de ella. Yo nunca la puse a que diera esa vaina esa noche. 31 de marzo. Sigue en mi mente con más vigencia, mucha fortaleza, cero debilidad. Abrazo. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Así seguimos firmes para cumplir la promesa con el pueblo colombiano. Entonces yo le aplaudo y le mando un corazoncito. Dios. Leiva sintió que le apartaban de su cargo por haber sido leal a Petro. Esperaba que fuera recompensado por ello y jugara un nuevo papel en el gobierno, aunque fuera de forma externa. En ese momento, Petro hablaba de llevar un acuerdo nacional a izquierda y derecha para sacar adelante las reformas estructurales. Leiva quiso ser el catalizador de esa propuesta y empezó a hacer campaña por su cuenta. Sin embargo, esa idea no prosperó y poco a poco se fue desvaneciendo. Petro dejó de contestarle las llamadas y los mensajes a Leiva, que se sintió traicionado, fuera de la jugada. Su siguiente movimiento fue publicar las cartas contra el presidente y más tarde involucrar en el plan para derrocar a Petro al hombre más poderoso del mundo, Donald Trump. No lo consiguió. ¿Cómo les parece grave todo esto?
Pero a mí algo que me tiene, pero bejuco, es el tema de Francia Márquez. A ver, vamos a revisar, porque en el momento que empecé a grabar, Gustavo Petro no había reaccionado en torno a este tema. Vuelvo a revisar. No ha hablado del tema, no ha tocado el tema. Este post que lo tengo acá ahora lo leeremos. Pero, Bolívar reaccionó. Gustavo Bolívar: el intento de organizar un golpe de Estado contra el presidente Petro no es solo ruin y desleal, sino delictivo. Leiva no está en edad de pagar cárcel, pero pasará sus últimos días postrado en el desprestigio que significa atacar a quien te da confianza y atentar contra toda una nación apelando a intereses bajos. Los demócratas de todos los partidos, sin importar su ideología, deben rechazar esta intentona, porque no es contra una persona, es contra la institución presidencial. No los escucho, expreso mi solidaridad y mi apoyo total e incondicional al presidente Gustavo Petro. Las personas mencionadas en los audios deben dar las explicaciones debidas. Me imagino que se refiere a Francia Márquez, ¿no? Me imagino. Y hubo unas grabaciones que Gustavo Petro hablaba, que se las había mostrado y se las había dado a la fiscal, ¿no? Entonces Gustavo Petro, ante eso podemos decir que él ya ha reaccionado. Y prueba está, pues, lo que escuchamos al principio de este contenido, ¿no? La intro del video. Estamos esperando alguna reacción de esto último, de la publicación del País, pero poniéndonos a pensar, Gustavo Petro ya ha reaccionado, y es que la reacción está ahí. Ahí está, la escuchamos al principio del video, ¿no? Vea pues, y sí. Entonces no sabemos si en realidad va a mostrar alguna reacción en este sentido. Otra persona que nombran ahí, ¿no? Es a Laura Sarabia. Laura Sarabia reacciona y dice: ruin y miserable, no encuentro mejores palabras para describir a Álvaro Leiva. La ambición desmedida por el poder lo llevó a conspirar en contra de nuestra institucionalidad. Esto no solo es un ataque contra Gustavo Petro, es un atentado contra la democracia misma. El mandato del presidente debe ser respetado y defendido por todas y todos. Tenía razón, ¿no? Tenía razón. ¿Y cómo atacaron las cartas? ¿Cómo le dieron credibilidad a la carta? ¿Cómo le dieron credibilidad a todo? ¿Cómo juzgaron? En fin. Y siguen con esa retórica, ¿no? De adicciones, según esta gente de Gustavo Petro. Muy grave, muy grave esto que se reveló. Ya de por sí era grave cuando Gustavo Petro dijo eso, pero pues ahora obviamente ha vuelto a saltar este tema a la primera plana en Colombia, y pues también a nivel internacional, porque es un intento de desestabilizar el país por parte de un propio disque colombiano. No sé qué cargo, ¿no? Tenga el Código Penal, la justicia en esto. He escuchado por ahí hablado de sedición. Pero esto no puede. Y ojo, que Leiva no tiene edad, pero ¿qué papel juega en esto el hijo? El hijo que sí tiene edad, ¿no? Porque así como muchas veces se utilizan menores de edad para cometer delitos y pasar de agache, como dicen vulgarmente, pues así también puede ocurrir en este caso. Y me imagino que se abrirán investigaciones, o esto qué va a pasar. Y entre esas investigaciones, por supuesto, pensamos, ¿no? No somos acá ningunos investigadores ni nada de eso, pero nos imaginamos, ¿no? Que una institución seria, pues debería también investigar al hijo, ¿no? Porque esto seguro que tiene más de uno ahí detrás. ¿Cómo van? ¿Cómo llevamos la semana? Vea pues. Y esto no es una mala noticia. Es una noticia grave. Pero confirma lo que ya había dicho Gustavo Petro, y que no son delirios. ¿Qué viene ahora? Es la gran pregunta. ¿Qué va a ocurrir ahora? Porque esto, grave,
grave, grave. Pero afortunadamente pues tenemos también como nivelar la balanza con esa alegría que tenemos por lo que ha ocurrido en Colombia en esta semana, ¿no? Y me refiero a la reforma laboral, la aprobación, ya la firma de la reforma laboral, y ayer lo que ocurrió con la reforma pensional. Esas son excelentes noticias que nivelan la balanza, porque vea, siempre aparece algo. Y repetimos, esto es algo que ya se había hablado, ya Gustavo Petro lo había anunciado, pero vea cómo son las cosas, ¿no? Entonces esperamos a ver reacciones de muchos que se burlaron. Los medios empezando, ¿no? Se burlaron de esto, delirio y que no sé qué, y todo lo que les dio para decir de esto. ¡Ay! Siguiente tema, y es el post del que hablaba anteriormente, que Gustavo Petro, estamos esperando reacción, que decimos también, ya ahora corregimos, la reacción la dio, ya la había dado hace rato, y esa fue la que escuchamos en la intro. Pero entonces, dice Olmo Dalco, en Itagüí los presos buscan paz, mientras en Dubái la Junta del Narcotráfico celebra con champaña lavada en sangre. Colombia pone los muertos, la infancia armada y la tierra saqueada. Y el mundo mira callado, porque al monstruo del crimen global también le pagan por su silencio. Post de Olmo Dalco. Olmo Dalco. Bueno. ¿Qué dice Gustavo Petro entonces? Es importante ver cómo los diálogos iniciados en la cárcel de Itagüí, Antioquia, donde la fiscalía debe tener un papel más determinante, muestra una reacción poco analizada en la prensa por su dogma antipetrista, de grupos y de bandas de la anterior fase de la violencia barrial y rural ante una nueva realidad. El acercamiento al gobierno nacional que estos grupos proponen tiene que ver mucho con la preocupación que sienten por la nueva violencia, que avanza en Medellín, y yo diría que avanza en toda Colombia y América. La aparición de una nueva violencia que debe enfrentarse a fondo, la violencia transnacional de las organizaciones multinacionales del crimen. Creo que los gobiernos más poderosos están obsesionados en su estrategia geopolítica, algunos violentas, y dejan crecer un monstruo más. He denunciado la existencia de la Junta del Narcotráfico que se había ubicado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y que congrega buena parte del comercio del polvo blanco latinoamericano a Europa. La Junta del Narcotráfico asocia mafias latinoamericanas, albanesas, italianas y otras. Ha infiltrado la política y los estados, ha subordinado en Colombia a los frentes más llamados de las disidencias de Iván Mordisco, al Clan del Golfo y algunas bandas y oficinas de carácter regional. Algunos políticos criminales usan estas organizaciones para asociarse negocios y controlar poblaciones. La Junta del Narcotráfico es apenas una multinacional más del crimen. Estas organizaciones juegan con el orden financiero desregularizado del mundo y no se pueden enfrentar con criterios de geopolítica, ni con las viejas estrategias antiterroristas, ni se puede criminalizar a sus naciones de origen o a las migraciones, ni usan el terror con fines políticos, usan la violencia bárbara para asegurar sus negocios ilícitos. Es el detritus del capitalismo mundial y la degradación del mercado. Sus objetivos son los negocios que abarcan desde las sustancias que ONU vuelven ilícitas, pasando por mercados de armas, mercenarios, pasan por la prostitución, incluida la infantil, hasta llegar a mercados como el Internet oscuro y sus páginas de violaciones, desmembramientos y asesinatos en directo. Bien pagos por los mega ricos del mundo. En la geografía mundial del multicrimen aparecen algunos lugares de Colombia. El mapa del crimen transnacionalizado se compone de rutas, puertos, flujos financieros globalizados, centros mundiales de lujo, organizaciones armadas y hasta secciones de estados. Deben ser enfrentados en sus finanzas internacionales, y para eso se necesita coordinación internacional de inteligencia policial y mucho análisis de redes financieras e inteligencia artificial. En Colombia asistimos a una nueva transición, a una fase diferente de la violencia, más que por el análisis, sino por la experiencia misma en el territorio que se llena de visitantes extranjeros. Varias bandas delincuenciales y guerrilleras derivadas de la anterior insurgencia
han tomado el camino del desmantelamiento y la desmovilización ante su propio rechazo a la nueva realidad violenta, más bárbara y poderosa, y con mandos en el exterior. En cierta forma, en Colombia se usa el territorio excluido y pobre, los parches juveniles e infantiles que arman incluso forzadamente, pero el dinero del narcotráfico se va hacia los centros financieros mundiales. Nos quedamos con el pecado y sin el género, y muchas poblaciones campesinas cultivadoras de hoja, de coca, y sus grupos armados en el campo y la ciudad ya no encuentran más perspectiva que la muerte. Así se abre una nueva oportunidad para el Estado y la sociedad. Si abrimos caminos jurídicos y sociales para su desmantelamiento concertado. Ese es el sentido de la presencia de mi gobierno en diálogos en cárceles, ciudades y campos. Hay una oportunidad de paz, pero también podemos entrar a una nueva fase de violencia, más bárbara y extranjera. Sigue el hilo. Pero no ha seguido. Estaremos entonces atentos, por supuesto, a la continuación de este hilo. Lo que sí hizo fue citar el especial de la revista Raya el día de hoy, disponible ya desde las 7 de la mañana en la Raya con Cecilia Orozco. Medellín ha cedido espacio a un cogobierno urbano del crimen. Es una conversación con el investigador antioqueño Luis Fernando Quijano. Podrán verlo en los canales, ya lo saben, entonces, el canal de la revista Raya. Pueden ir a visitarlo, que está, como siempre, muy, muy interesante. Mira. Colombia con C, magazine virtual. Y así como hay que actualizar, incluso las Fuerzas Armadas ahora también tienen que estar actualizadas ante esa nueva forma de crimen multinacional, así también se debe actualizar la Constitución en Colombia. Es una realidad. Y seguimos acá, nosotros apoyamos la constituyente. Eso lo dejamos claro, ¿no? Bueno, llegamos entonces así a las ñapitas. Por supuesto que tenemos ñapitas el día de hoy. No va a ser menos hoy, ¿no? Claro que sí. Y estábamos atentos a alguna reacción, alguna respuesta de la doctora Carolina Corcho ante esas acusaciones que están haciendo, y en especial Vicky Dávila. La Corte Constitucional publica la innombrable falló y concluyó que la intervención de la EPS Sanitas fue arbitraria e ilegal, pero todo ha sido un plan contra el sistema de salud. Petro lo anunció en campaña y lo materializó en el poder de la mano de personajes como Carolina Corcho. La define como personaje siniestro. No le vamos a dar visibilidad, por supuesto. Pero aquí está la respuesta, por supuesto que sí, de la doctora... La doctora Carolina Baraba. ¿Qué hubo? A ver, ¿qué dijo? Señora Vicky Dávila, intervenir una EPS no es ninguna venganza del gobierno nacional ni del presidente Gustavo Petro. ¿Sabía usted que la mayoría de las EPS han sido intervenidas y liquidadas durante 30 años por varios gobiernos? De hecho, el gobierno que menos liquidaciones ha hecho de EPS es el de Gustavo Petro. Pero además miente usted porque desconoce unos hechos y unos datos fundamentales. Sanitas, en el momento en que fue intervenida, ya estaba en quiebra. De acuerdo a sus propios estados financieros, ya tenía un patrimonio negativo de 356.000 millones de pesos. Pero aparte de eso, algo gravísimo. Tenían que tener en bancos alrededor de 1.2 billones de pesos para soportar las deudas con clínicas y hospitales, que han quebrado bastantes clínicas y hospitales, y no los tenían. Ese era un déficit que tenían. Hay otra cosa supremamente grave, y es que tienen una doble contabilidad. Eso es un delito, porque manejan recursos públicos de la salud. Los reportes que hacían de las cifras que manejaban en la Superintendencia de Salud eran distintos a los de la Cámara de Comercio. Por ejemplo, para el año 2023 dijeron que tenían unas utilidades por 284.000 millones de pesos. Eso le dijeron a la Superintendencia. Mientras que a la Cámara de Comercio le decían que tenían pérdidas por 233.000. ¿No le parece eso a usted muy irregular? Pero aparte de eso, mire esto tan grave. En el año 2023 dijeron que tuvieron ingresos por 10.3 billones de pesos a la Superintendencia de Salud. Pero luego a la Cámara de Comercio le dijeron que era por 9.2 billones. Eso es un delito. ¿Por qué no han actuado las autoridades, la Fiscalía General de la Nación,
frente a estos hechos supremamente graves, porque el grupo Keralt y Sanitas han manejado recursos públicos de los colombianos. Ahora bien, la Corte Constitucional lo que está diciendo es que se revoca la resolución de intervención no porque la superintendencia tuviera facultades o no para intervenir a Sanitas, sino por vicios en el procedimiento, Habría que leer el auto de fondo, pero no se está diciendo que entonces Sanitas debió ser intervenida o no. Se está diciendo que el problema fue de procedimiento. Y lo otro, ¿usted qué va a venir a hablar de corrupción? Si cuando estuvo a directora en la revista Semana pasó en silencio, cómplice silencio de impunidad, frente a denuncias billonarias como estas que estoy haciendo, de presunto saqueo por parte de las EPS de billones de pesos al sistema de salud. Mutis por el foro. Silencio absoluto suyo, señora. Usted es la persona que más silencio ha guardado frente a las denuncias del sistema de salud. Y tampoco nos venga a decir entonces que usted ahora es la que va a dignificar al gremio médico y los trabajadores de la salud cuando desde su micrófono opositor, que ejercía desde el periodismo, se opuso a una reforma a la salud que tenía un artículo para dignificar al millón de trabajadores y trabajadoras con un régimen laboral especial para poder pagarle mejor a esos médicos que hoy están precarizados, que hoy están en contratos basura en ese sistema de salud que usted ha defendido y frente al que usted se ha quedado callada frente a los hechos de corrupción. Señora Villar. Tome, ahí está su respuestica. Excelente, Carolina Corcho. Así es que toca, así es que tiene que responder, tenía que responderle de esa forma. Estábamos esperando eso, ¿no? Y volvemos a ver por acá. Al principio advertimos, no debía rodearse de personas que no eran afines. Bueno, es que ahora es fácil, ¿no? Desde aquí sentadotes y muchos por ahí. Decir, no, oiga, es que le dijimos que no se rodeara de poco, que no se rodeara de esa gente, que tales y que tales y que tales. Primero que todo, pues Petro ha reconocido que quiso dar la mano, lo ha reconocido, como siempre ha tenido los cojones de decirlo, pero también ahí tenemos culpa. Bueno, yo voté y de pronto ellos que también critican eso, votaron para llenar ese congreso de gente decente, ¿no? Eso es la razón principal de todo eso. De todos esos Leivas, de todos esos Mr. Tax, que es otro. El Mr. Tax ese. Yo no le quiero dar visibilidad. Ahí está. Y Gustavo Petro también tuvo por ahí que responderle. Pero esos son, ¿no? Esos son. Y eso también hay que reconocerse cuando de sentadito es fácil decir, no, es que Petro, vea por ejemplo lo de Gaviria. Errorzote, pero ¿cuál era la intención? Hombre, un país unido, ¿no? No, vea, ¿a qué llegaron? ¿A qué llegaron? A hacer campaña, vea al Liscano, vea al otro, vea al otro, vea al otro, y vea al otro, y vea al otro. Y eso mismo ocurre en el proceso de comunicación del presidente, que tanto decimos que los ministros y todo lo que ha salido de ahí, pura... Bueno, pero los que están en el proceso de comunicación, ¿qué? Ahí también han habido errores garrafales. Y esperamos que en este año que queda, muchas de las cosas, de las obras que se hacen, se vean en un diferente proceso de comunicación, algo creativo, algo de este siglo, algo, hombre, Colombia como somos de creativos y no nos vamos a unir, pues vamos a unirnos, Publicistas por el Cambio. Primera línea de publicistas, yo ya lo vengo diciendo desde hace rato, pero es que desde aquí queda muy jodido, eso toca estar es allá. Entonces ahí vamos, porque repito, ahora es fácil decirlo y lo de Leiva y todo lo que va a generar todo esto, ¿no? Incluso en el área a la progresista. Y grave,
Vea, por aquí veo a Cielo. Pienso que todos los colombianos necesitamos conocer lo que tiene para decir respecto a esto, la señora Francia. Nos vamos para la cuenta de la señora Francia Márquez. Ay, 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 ay. Por ahí hay un post de cuando la sanción de la reforma laboral. Oiga. ¡Ah! Y aquí echaré. Por allá está descansando la esposita. Mi esposa nunca creyó en Francia. Esa tiene un ojo. ¡Ja! Nunca. Nunca. Así lo digo. De frente. Ella es así. Pues no por nada, ¿no? Por ahí recorre la Catedral de Vélez y el Sangre Santanderianota. Eso se le atraviesa por ahí la Catedral de Vélez. Pero no come y nunca le comió cuento a Francia Márquez. ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a estar aquí pendientes porque ¿qué más hacemos? ¿Nada? De esta situación. Queremos saber qué tiene por decir Francia Márquez. Incluso voy a mirar acá en X a ver. No, por acá. Además, Fe Carrascal dice todo lo que ha venido y haciendo y diciendo Álvaro Leiva, dice de su moral y de su ética profesional, dice de su honestidad impresentable y completamente reprochable que haya estado reuniéndose, traición a la patria. Gustavo Petro lo había dicho. Los audios revelan muchos más partícipes, dicen Vicky Dávila, Miguel Uribe, Francia Márquez, la Andy, Analdex, secretario Rubio, Caracol, RCN. Uy, uy, uy. A ver qué pasa. Porque repetimos nosotros, eso no solo lo hizo Leiva. Ahí hay detrás. Entonces, pues los dejamos con esa noticia macabra. Y ojo con el Mr. Tax. Ojo con ese Mr. Tax también. Que es muy tiktokero y muy en el apartamentico cocinando. Y eso se preparaban los huevos y ¡ja! Hágame el bendito favor. Uy, qué miedo esa gente. Terror. Nos vemos en la próxima. Miles y miles de bendiciones para todos. Abrazos ancestrales desde la distancia. Y como siempre, pues millones de gracias. Eternas, totales, como decía Gustavo Cerati, e infinitas para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Feliz resto de domingo. Feliz puente allá en Colombia. Ese puentezote de 2 puentes festivos. Eso, rico, están de vacaciones. Nosotros acá seguiremos sudando. Me imagino que por acá, por Europa, también más de uno está así, porque qué calor. Y no para, y cada día como que va más. Nos vemos, chao. ¡Mua!